שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1002, מאמר מהו סולם מוצב ארצה. Estamos leyendo de los escritos de Rabash. בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש ב' עמוד 1002, Que es una escalera que está fija en la tierra y llega al cielo en la obra. Las preguntas pueden hacerlas al aire. Artículo de Rabash. Sí, Rav, sí, estamos juntos, atravesando esta gran transformación que ahora está sucediendo en todo el mundo, y nosotros entendemos qué es lo que realmente está pasando. O algunos de nosotros lo entienden más, otros de nosotros menos, pero estamos enfrentando el plan del Creador y vemos como por la primera vez en la historia el Creador se relaciona a la totalidad de la humanidad sin excluir a nadie, y a través de esta acción que se podría llamar, la pueden llamar el coronavirus o no importa cómo la llamen, Él está organizando a toda la población humana, a toda la humanidad como un grupo único, y está preparándolos para los cambios hacia la conexión, para que todos me conozcan, desde el más grande al más pequeño, como está escrito: mi casa deberá ser una casa de plegaria para todas las naciones, en la que y todos tendrán un deseo mutuo y una conexión mutua. Y estamos en este proceso juntos y aprendemos cómo es que el proceso debe desarrollarse, cómo necesita suceder respecto de nosotros y cómo nosotros tenemos que adaptarnos al respecto de este proceso, cómo adaptamos nuestras vidas y desarrollamos un nuevo abordaje hacia la vida, una nueva actitud hacia la vida, de modo que si nosotros ahora continuamos abordando la vida de una manera individualista, egoísta, entonces de una nueva manera vamos gradualmente a movernos hacia un abordaje global, común, colectivo, en el que no hay diferencia entre un hombre y otro hombre, un hombre y su amigo. Por supuesto, cada uno va a sentir a través de sus propias vasijas, pero todos van a sentir eso. Hoy también sentimos al mundo en el que estamos viviendo a través de esta actitud egoísta frente a la vida. En el nuevo mundo vamos a sentirlo de una manera distinta. Lo principal es que cada quien va a sentir lo que existe en su amigo, en sus amigos, en los otros, y así nuestra percepción total del mundo va a cambiar completamente, de corporeal a espiritual, y va a moverse hacia un mundo eterno, de totalidad, cosas que todavía no podemos digerir, pero estamos justo frente al precipicio. Entonces pensemos más en el nuevo mundo, en la nueva realidad que debe abrirse, en nuestra conexión mutua ilimitada. Y entonces vamos a ser los pioneros, los primeros en entrar a esta nueva realidad, el mundo iluminado. Tengo la certeza de que esto es a lo que nos enfrentamos, a esto nos acercamos. La providencia superior quiere que alcancemos esto, que abramos el candado e ingresemos al nuevo mundo y llevemos allí adentro a toda la humanidad hacia una nueva existencia completamente. Vamos a hablar de esto más, pero está todo muy cerca.
muy, muy cerca. Simplemente tenemos que intentar sentir esta inclinación todo el día y toda la noche. Y si hacemos esto juntos, vamos a ser llevados juntos y luego de nosotros toda la humanidad hacia el propósito de la vida, el propósito de la creación, la fuerza superior. Comencemos entonces con el artículo y veamos que de hecho estamos frente a la escalera. Los escritos de Rabash, que es una escalera que está en el piso y llega hasta el cielo en la obra. El Zohar dice: y he aquí se estableció una escalera en la tierra, que es una escalera, es un grado del que dependen todos los demás grados, es decir, la Nukba, que es la puerta a todos los grados. Ve hacia allí. Y he aquí los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre él. Esos son los designados de todas las naciones que están ascendiendo y descendiendo en esta escalera. Y cuando Israel pecó, la escalera se baja y esos designados ascienden. Cuando Israel mejora sus acciones, la escalera sube y todos los designados bajan y se cancela su gobierno. Todo depende de esta escalera. Debemos entender todo lo anterior en la obra. 1. Porque todo depende de la escalera, que si Israel infunde, la escalera se baja, y cuando Israel mejora sus acciones, la escalera ¿Qué quiere decir cuando la escalera sube o baja? ¿Qué es lo que nos enseña? Es sabido que el hombre tiene que estar Sabe que el hombre debe tratar de alcanzar el grado de Debekut con el Creador, que es la equivalencia de la forma. Cuando una persona es recompensada con Debekut con el Creador, veas en el ensayo un discurso para la finalización del Zohar. Ahora podemos entender el mérito de alguien que ha sido recompensado con atarlo una vez más. Significa que ha sido recompensado con la equivalencia de la forma con el Creador al invertir la voluntad de recibir impreso en él a través del poder de la Torah y Misbot. Esto fue lo que lo separó de su esencia y la convirtió en una voluntad de concesión. Se deduce que uno es igual a un órgano en que fue cortado del cuerpo y se ha reunido con el cuerpo. Conoce los pensamientos del resto del cuerpo, una vez más, tal como hizo antes de la separación del cuerpo. El alma es así también, después de que ha adquirido la equivalencia. Él conoce sus pensamientos una vez más. Podemos imaginarlo como un estado del alma en el que estábamos todos conectados. Y luego, esa sería la vida de Adán Rishon, pero lo que faltaba allí era el reconocimiento del Creador. Existía el conocimiento del Creador, pero no el reconocimiento del Creador. Es como un bebé que sabe que tiene una madre, pero ¿quién es ella? ¿Qué es ella? Esto no se sabía, no ha alcanzado esto. Y por eso cuando atravesamos la ruptura hecha por el Creador y luego regresamos, nos llevamos con nosotros de la ruptura algo así como vasijas de Egipto. Nos llevamos con nosotros todas las vasijas rotas y luego cuando nos unimos nuevamente, nosotros conectamos estas vasijas rotas y después ese alma, es decir, esa luz que teníamos al comenzar al principio, crece 620 veces más. Y luego
alcanzamos al Creador, nos elevamos a nosotros mismos hacia su grado. Continuemos. El alma es así también. Después de que ha adquirido la equivalencia con él, conoce sus pensamientos una vez más, como sabía antes de la separación de él. Entonces el versículo, conoce al Dios de tu Padre, se hace realidad en él, ya que entonces uno es recompensado con el conocimiento completo, que es el conocimiento de Dios. Además, uno es recompensado con todos los secretos de la Torah, ya que sus pensamientos son los secretos de la Torah, para que una persona pueda alcanzar la equivalencia de forma. Como este es un asunto muy difícil, porque es en contra de la naturaleza del Creador, que el Creador creó, como aprendimos que para que las criaturas disfruten del deleite y placer que quiere darles, que fue la razón de la creación del mundo, ya que desea hacer el bien a sus creaciones. Y sin deseo y anhelo, una persona no puede disfrutar. Por lo tanto, el núcleo de la creación, que creó la existencia a partir de la ausencia, es la voluntad de recibir para uno mismo. Esto es la similitud de la forma del Creador, cuyo deseo es otorgar a las criaturas. Perdón. Por esta razón, la corrección, el sinsum y la ocultación, donde una persona primero debe creer en el Creador, y luego podemos hablar de trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien. Hay muchas medidas en la obra de la fe, como escribe en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Hay fe parcial y hay fe completa. Por lo tanto, la obra principal del hombre, para poder anularse y aceptar la carga del reino de los cielos, depende en la medida que aprecie la grandeza del Creador. Esto es como está escrito en el Zohar, que el miedo debe ser principalmente porque es grande y gobernante. Esto significa que una persona debe observar la Torah Mitzvot para servir a un gran rey. Por lo tanto, la obra principal del hombre es trabajar para ser recompensado con plena fe, porque solo entonces uno sabe que tiene un gran rey. El cuerpo se anulará delante de él y tendrá un gran placer en servir a un gran rey. En el Zohar, esta obra es considerada como una persona que tiene que hacer la santa obra para levantar la Shejina del polvo. Está escrito en el Shehilot: recuerdo a Dios y lloro cuando veo cada ciudad construida sobre su fundamento, y la ciudad de Dios bajada al inframundo. La ciudad de Dios es el reino de los cielos y está en la más absoluta humildad entre las criaturas. Naturalmente, cuando es humilde, ¿cómo es posible trabajar para un humilde rey? Pero si el rey es un gran rey, hay un deseo de acuerdo con la importancia y la grandeza del rey, por lo que hay personas que quieren servirle y anular su autobeneficio para beneficiar al rey. Ahora podemos entender que la obra del hombre es principalmente para lograr la fe de que tiene un gran rey. Esto es considerado como la Shejina en Gadlut, en grandeza. De esto se deduce que el trabajo del hombre es levantar la Shejina del polvo. Entonces, todas sus acciones pueden ser para otorgar. Si una persona no trabaja en la Torah y Mitzvot para levantar la Shejina del polvo y el reino de los cielos no es tan importante como el polvo, la Sitra Achra puede controlar la calidad de Israel.
y obligar a una persona a trabajar para un viejo rey tonto y no para un rey de todos los reyes. נמצא שעיקר עבודת האדם הוא שהאדם צריך לתת על עניין הכוונה והמטרה. De ello se deduce que el trabajo principal del hombre es sobre la intención y el propósito, lo que una persona quiere ganar al participar en la Torah y Mitzvot. La respuesta a esto es que la obra principal de una persona con la inclinación maligna, que proviene del control de la Sitra Achra, es la falta de fe en la grandeza del Creador. En otras palabras, del Zohar. En las palabras del Zohar, esto se llama para levantar la Shejina del polvo. Como dijeron nuestros sabios en Habacuc, vino y estableció entonces en uno, un justo vivirá por su fe. En las palabras del Zohar, la fe se llama Malhut y Malhut se llama miedo. Así es como nuestros sabios dijeron, ¿qué les pide el Señor tu Dios solo para temerle? Esto significa que una persona debe saber que para avanzar en la obra del Creador no necesita más que el miedo, que se llama fe. Esto es lo que nuestros sabios dijeron en Barajot 6. Cualquier persona en la que hay un temor en el cielo, sus palabras son escuchadas. En otras palabras, la sensación del Creador se llama fe. En la medida en que lo sentimos a Él, en esa medida, nosotros podemos cumplir su voluntad. Adelante. Literalmente hablando, esto es difícil de entender. Después de todo, había muchos justos en Israel, así que, ¿por qué no lo reformó? Después de todo, el que tiene miedo del cielo, sus palabras son escuchadas, pero en la obra debemos interpretar que las palabras se dijeron sobre un individuo con respecto a sí mismo. Cuando ve que todo lo que dice a su cuerpo no quiere obedecerlo, hace todo lo que puede, pero no puede vencer el cuerpo. Entonces nuestros sabios le dicen que lo que necesita para poder tomar el control de su cuerpo es solo una cosa, el miedo al cielo. Porque solo cuando tiene miedo al cielo, sus palabras serán escuchadas por su cuerpo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar las palabras del Zohar, donde nos preguntamos sobre el significado de las palabras. ¿Qué es una escalera? Es un grado del que dependen todos los demás grados, es decir, la Nukva. Esto es lo que es la puerta a todos los grados. La respuesta es que una escalera, que es una Nukva, se refiere al reino de los cielos, que se llama fe y miedo al cielo. Es decir, todos los grados con los que una persona puede ser recompensada dependen solo de la escalera, ya que en ella es la puerta a todos los grados. En otras palabras, todo depende de la fe que uno tiene. Es decir, que hay una diferencia entre quien solo tiene fe parcial o fe completa. De ello se deduce que todo depende de la escalera, es decir, el reino de los cielos, que es toda la base de Kedushá y la puerta a todos los grados. Esto es el significado de lo que dice acerca del versículo, y he aquí a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre él. Estos son los designados de todas las naciones que están ascendiendo y descendiendo en esa escalera. Y cuando Israel ha pecado, la escalera se baja y esos designados ascienden. Esto significa que si Malhut, que es la Santa Shejina, es bajada a causa de los pecados,
y pecado significa que trabajan solo por su propio bien y no por el bien del Creador. Cada uno causa separación en la raíz de su alma. En otras palabras, donde deberían haber creado la unificación a través del trabajo en Torah y Mitzvot, causan separación. Es decir, todos aquellos designados de las naciones del mundo, cuyo deseo es solo recibir por sí mismos, de ascender en su importancia, por eso gobiernan para las reglas importantes. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel participa en la concesión, causan un despertar desde abajo que la Kedushá serán revelados, es decir, Malhut en el sentido de que quiere estar unida con el Creador, ascenderá a la Sitra Achra, que es la recepción para sí misma, descenderá naturalmente de la prominencia. Esto se llama, todos los designados bajan y se cancela su gobierno. Todo depende de esta escalera. Esto significa que todo depende de la grandeza de la fe, que se llama una escalera. Por eso dice, cuando Israel presenta, la escalera se baja. Significa que hace que la Shejinah sea bajada, que se considera que la escalera se está bajando. Y el Sitra Achra y las Klipot, conchas o cáscaras, ascienden en importancia. Esto significa que todo lo que pertenece al amor propio asciende en importancia y todo lo que pertenece al beneficio del Creador, una persona siente como un sabor de humildad y disgusto y no puede hacer nada que pertenezca al beneficio del Creador. Esto se considera como la escalera que se está bajando. Cuando mejoran sus acciones, la escalera asciende, es decir, a través de un despertar desde abajo, y causan el surgimiento de la Shejina del polvo, y todos los designados descienden, es decir, todos los pensamientos, deseos y acciones pertenecientes a la Sitra Achra, es decir, todo lo que tiene que ver con la autorrecepción, le parece humilde y repugnante, y despreciable participar en tales asuntos que se refieren a la autorrecepción. De acuerdo con lo anterior, se deduce que la escalera es como escalas. Si una sube, la otra baja. Por esta razón, si hay buenas acciones, lo que significa que decidan de una manera que las acciones se elevarán al Creador, esto se considera como una escalera ascendente, lo que significa que para él el reino de los cielos está en ascenso. En este momento, el otro lado, que pertenece a la autorrecepción, a saber, lo contrario de Kedushá, desciende. Es decir, los designados de las naciones del mundo descienden. En otras palabras, descienden del valor de ser dignos de trabajar. Esto se considera que la calidad de Israel es en una persona los controla, es decir, los pensamientos y deseos de las naciones del mundo, que se consideran como autorrecepción. En ese momento, todas las preocupaciones de una persona son como llevar satisfacción al Creador. Cuando le llegan pensamientos de autorrecepción, el gobierno de la fe, que es la escalera, los cancela rápidamente. Por lo tanto, todo el trabajo del hombre es apuntar a lo que hace para que produzca fe, para creer en la grandeza del Creador. A partir de esto, logrará el objetivo, ya que esta es la puerta a todos los grados que una persona quiere lograr. Está escrito en el Zohar, en la Hidra Sutta,
como las acciones que hacen los inferiores, por lo que aparece a continuación, para bien o para mal. Estas son sus palabras. Los Einaim, ojos, de la providencia de recompensa y castigo. A veces se revela, a veces se oculta. Cuando los inferiores mejoran sus acciones, son recompensados con alcanzar su providencia, lo que significa su providencia está en forma del bien y haciendo el bien. Y él está despierto y no dormirá, ni se dormirá. Si empeoran sus acciones, la providencia se oculta y dicen, el Señor no verá, y el Dios de Jacob no lo entenderá. Esto se considera como sueño, como en su Dios está dormido. Esto es así porque cuando empeoran sus acciones, hace que en la línea izquierda prevalezca sobre la derecha. Y luego los ojos se ocultan de ellos y dicen, el Señor no verá. Por lo tanto, no se mantendrán alejados de ellos y no tienen miedo del pecado. Este es el significado de lo que dicen, están dormidos y no dormidos. Para los malvados están dormidos y para los justos no están dormidos. Vemos que su guía está en un estado de reposo desde la perspectiva de lo superior, como está escrito. ¿No es desde la boca del Altísimo que viene tan bueno y malo? Por lo tanto, todo depende del trabajo de los inferiores. Esta es la razón por la que dice, como el trabajo que los más bajos hacen, por lo que aparece a continuación, para bien o para mal. Esto significa que una misvá se induce, es decir, si mejoran sus acciones, es decir, los inferiores hacen buenas acciones, lo que significa que su intención es beneficiar al Creador. Esto es ciertamente considerado una mitzvah e induce a otra mitzvah. Y así siente que el Creador solo les otorga el bien. Esto se llama la providencia abierta. En otras palabras, ven el deleite y el placer que están recibiendo del Creador. Y entonces todos se ponen de pie y alaban al Creador. Pero si los inferiores empeoran sus acciones, lo que significa que cada uno se preocupa solo por hacer cosas que producen autobeneficio, entonces una transgresión induce a otra transgresión. En otras palabras, dicen que la providencia no está en forma de bien y haciendo el bien, y solo sienten la ocultación del rostro. Dicen que el Creador no escucha una oración, ya que le preguntaron muchas veces, pero no fueron contestados. Por lo tanto dicen, el Señor no verá, y el Señor de Jacob no entenderá, ya que la transgresión que cometieron antes, queriendo hacer todo para recibir por sí mismos, causa una ocultación del rostro. Pero uno se dice a sí mismo, veo que he orado muchas oraciones que el Creador nos dará el deseo de otorgar, lo que significa que le pedimos al Creador que nos dé el deseo de querer hacer todo para otorgar, por lo que no estamos pidiendo que el Creador nos ayude para que podamos trabajar por nuestro propio bien, sino que podemos trabajar para el bien del Creador. Entonces, ¿por qué no contesta nuestra oración? Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que oye la oración de cada boca? Sin embargo, debemos creer por encima de la razón que el Creador escucha la oración de cada boca. Y dentro de la razón, si una persona quiere entender el orden de la obra, debe decir que desde arriba se le ha notificado lo que es por el bien del Creador y no por su propio bien.
Es decir, se le dio desde arriba la sensación de que no es por su propio bien. Cuando una persona siente esto, que no debe dejar nada para sí mismo, ya que no puede hacer esto, ya que mientras una persona no sepa lo que es por su propio bien, le pide al Creador su ayuda para que pueda trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien. Pero cuando recibe desde arriba el sentimiento de lo que significa hacer todo solo por el Creador, la persona no quiere que el Creador le dé este poder y se resiste con todas sus fuerzas. Por lo tanto, cuando una persona comienza a pedir al Creador que le dé el poder de vencer la voluntad de recibir, una persona todavía no tiene todo el poder de la resistencia del cuerpo, ya que todavía no sabe lo que es totalmente para el Creador. Por lo tanto, cuando su oración es contestada desde arriba, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene de arriba, en que le muestran que sepa lo que está pidiendo, como si no hubiera engaño aquí, por lo que más tarde será capaz de decir, no sabía lo que estaba pidiendo. Por esta razón, una persona debe saber que el Creador escucha la oración, y la razón por la que ve que ahora está peor que antes, por el poder, que oró por el poder de vencer la voluntad de recibir, esta es la respuesta desde arriba a su oración. Por lo tanto, uno no debe decir que su oración no es escuchada. Más bien, uno debe decir que la respuesta que viene de arriba no es lo que uno entiende, sino lo que entiende nada con respecto a lo que es para sí mismo. En otras palabras, una persona debe saber lo lejos que está de la concesión y todos los órganos de su cuerpo se oponen a esto. La persona le pide al Creador algo que no hay un solo elemento en el cuerpo que acepte la petición que está haciendo del Creador. Y en ese momento una persona ve algo nuevo que no conocía antes de empezar a pedir al Creador que le diera fuerza para vencer al cuerpo, por lo que será capaz de hacer las cosas solo por el bien del Creador y no por su propio bien. Esta nueva conciencia de que la persona alcanza es que ve que el cuerpo no está de acuerdo con lo que la oración para cancelar la voluntad de recibir por sí mismo. Por lo tanto, le pregunta, ¿por qué una persona a veces quiere cancelar la voluntad de recibir para sí mismo? Es decir, muchas veces ve que cuando se le pide al Creador que le dé vasijas de concesión, todo el cuerpo se resiste y su oración es solo al servicio de los labios, que significa solo palabras vacías. Sin embargo, ve que hay momentos en que puede orar de todo corazón. La respuesta es que esta es ya la respuesta a la oración, lo que significa que el Creador le dio la fuerza para orar con todo su corazón. Por lo tanto, una persona debe tener la esperanza de que el Creador lo acerca. Sin embargo, no es simplemente tener una esperanza pasiva. Se trata de que nosotros podemos acelerar los tiempos y el Creador, y la respuesta del Creador hacia nosotros, mediante volviéndonos más y más unificados en el grupo. Preguntas. Tenemos a Italia 4. Buenos días, Rab.
che una persona dà al lavoro, giusto? סליחה, אבל יש לנו בעיה עם התרגום מאיטלקית, אם מיכאל יכול לשאול באנגלית. Tenemos un problema con la traducción. Le pedimos que pregunte en inglés. Is it according to the importance of the matter itself? האם זה Thanks. בהתאם Cuando trabaja por la escalera, ¿es de acuerdo a la importancia de eso mismo? Subiendo y bajando en la escalera, no depende eso de la persona misma. Depende de cuánto la persona se prepara a sí misma correctamente. Eso es el ascenso. Y el descenso depende del Creador. Si una persona necesita eso, recibe descensos con el fin de alcanzar ascensos. Focus Group. Rav, 2 preguntas del Internet. Un amigo de Petersburg. Cuando siente el Creador, ¿cómo puede ir por encima de la razón? Pregunta de nuevo y pregunta de una manera más clara, por favor. Si la fe es la sensación del Creador, ¿cómo se puede elevarlo por encima de la razón? A través de intentar sentir a los amigos de la manera en que te sientes a ti mismo. Tel Aviv 1. No. מה נשבר? רצון לקבל או תכונת ההשפעה? לא ברור המושג הזה, רצון לקבל שהוא נשבר. נשבר הקשר. ¿Qué es lo que se destruye? ¿El deseo de recibir? Lo que se rompió es la conexión de Adama Rishon y se dio entre todos los deseos de Adama Rishon, que estaban todos conectados de una manera natural desde arriba, y esa conexión natural fue lo que se rompió. Y la gente comenzó a separarse los unos de los otros y sentirse a sí mismo de una manera como si no estuviera relacionado con los demás. Si tú vas hoy también a todo tipo de sociedades que no son tan desarrolladas, nosotros las llamamos primitivas, tú verás que ellos se sienten los unos a los otros. Ellos viven en clanes, en grandes familias, o cosa por el estilo. Entonces, si vas a ver familias modernas, entonces vas a ver que cada uno tiene un deseo individual muy grande, cada uno es diferente del otro, los niños dejan su familia de manera temprana y entonces el deseo de recibir es mucho mayor, mucho más grande. Y luego cuando ellos atraviesan un tipo de barrera o alcanzan un cierto pico, umbral, comienzan a ver que ellos pueden alcanzar y darse cuenta de que la corrección del mundo está por encima del ego que han alcanzado. Y ahí es cuando comienzan las correcciones. ¿Adam Arishon tiene percepción corpórea o percepción corporal? La voluntad de recibir toma la forma de una percepción corpórea debido a la ruptura, es decir, la ruptura entre las piezas, las partes que la componen. Dices que la gente que se quiere es porque tú te confundes con los cuerpos y la internalidad. עולם הגשמי זה מה שמתראה בנו במצב הנוכחי. El mundo corpóreo es lo que se presenta en nosotros y nosotros percibimos la realidad. Cuando percibimos la realidad en nuestros deseos que no están conectados con una fuente única. El momento en que conectamos nuestros deseos con una fuente única, comenzamos a ver una realidad única. Nada cambia en la realidad misma. La realidad no existe excepto en nuestra percepción. Moscú 7. Moscú 7. Rabash escribe
לכן, обязан сказать, что ответ приходит свыше. Porque una persona, no puede escuchar la criatura, tiene que ser el rezo tiene que venir de arriba. Pero la respuesta a la persona, Не просто в знании это понять, но еще и ощутить. ¿cómo puedes sentir que la pregunta es la mejor respuesta del Creador? Tú debes intentar descubrirlo a él y luego en esa medida vas a descubrir que recibes la respuesta del Creador. Y eso es todo. Hebrew 10. Está escrito al final el nuevo conocimiento. Es revelado que la persona no puede orar por sí mismo, se va a estancar. La pregunta es, ¿el trabajo debe ser siempre en resistencia o no será real? Si no hay resistencia, eso no se llama trabajo, antes que nada. En segundo lugar, nuestro trabajo no está donde pensamos. Nuestro trabajo está solo en la conexión, porque sea lo que pase, solo la conexión nos da una respuesta a todas las preguntas y todos los obstáculos, solo la conexión. Este es el problema, que nosotros estamos siempre en este desvío, esta desviación, por la que pensamos que hay perturbaciones, pero las perturbaciones son solo respecto de la conexión entre nosotros. Y yo estoy siempre dirigido hacia la conexión entre nosotros, entonces a través de incrementar la conexión, yo resolveré los problemas y las dificultades, etc. Así es como sucede. Yo no veo más preguntas del mundo, además de Petah Tikva. Así que, ok. PT 31. Dice que solamente uno tiene que temer al cielo Sí, se lo escucha solo cuando teme al cielo, porque allí él escucha la respuesta del Creador. Cómo avanzar, cómo hacerlo. Recibe todo desde arriba. Nosotros no tenemos nada. Nosotros no empezamos a sentir por nuestra cuenta. A nosotros se nos da un entendimiento, un sentimiento, en la medida en que queramos estar más conectados. Todo el problema es la conexión. Adam Rishon debe ser un cuerpo. Eso es todo. PT 6. Hola, Rab. Esto dice cuando uno está atorado con la percepción de uno, lo que es la escalera. La pregunta es, ¿qué debemos hacer en nuestros pensamientos para venir a Él? Típicamente, cuando esos pensamientos ya aparecieron, la persona no tiene realmente control sobre sí misma, pero aún así es capaz de ingresar al grupo mecánicamente. Lo que nos sucede a nosotros en el camino es que nos caemos espiritualmente de la espiritualidad, pero permanecemos conectados a los amigos a través de conexiones de este mundo. Y luego, al fortalecer las conexiones que tenemos en este mundo, intentando conectarnos con los amigos hasta empezar a escuchar de ellos lo que el Creador nos quiere decir. Y así es como nos fortalecemos y alcanzamos una conexión que no es solo corpórea, que tenías durante el descenso, sino también espiritual. Petah Tikva 19. Hola, Rab. Pregunta. ¿El sentir del Creador viene a través de la conexión
Esto es el sentir a los amigos, va a ser el sentir al Creador. Sí, no hay diferencia entre los amigos y el Creador. Los amigos son simplemente cómo el Creador se presenta ante nosotros, de una manera en la que podemos aferrarnos a Él en cierta medida. Los llamamos en este mundo los amigos, etc., pero no hay realmente una cosa así. Es erróneo esto. De todas maneras, eso permanece para nosotros para que tengamos algo de que agarrarnos, una conexión inicial. Y es por eso que tenemos este mundo. Pero la verdad es que es todo espiritual, todo es espiritualidad y simplemente debemos relacionarnos con eso correctamente. Latin 4. Buenos días, maestro. Esa escalera de la que habla el texto está frente a usted en este momento, que es todo este clima mundial. Y si sube o baja, depende de nuestra conexión. ¿Es así o estoy equivocado? Gracias, Rab. Sí, has hablado correctamente. Muy bien. Hoy estamos ya moviéndonos desde una percepción individual, personal, hacia una percepción global del mundo. Y tenemos que entender que lo que tenemos hoy en la percepción global del mundo es el grado inicial de la percepción del Creador. Y por eso que debemos relacionarnos a todo el mundo de una manera en la que es aquí donde yo empiezo. Y por encima de eso, comienza la percepción espiritual, que quiero ver a todos conectados en un solo cuerpo. Y deberíamos ciertamente prestar atención más y más a la percepción de la realidad. También lo que nosotros hemos aprendido en la percepción de la realidad y quizás podamos incluso revisar esto más en la próxima lección. Eso es importante para nosotros. ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra percepción de la realidad desde nuestra percepción egoísta, terrestre, entendiendo por qué percibimos al mundo de esta manera y por qué desde allí debemos comenzar a elevarnos en la escalera y no desde algún otro tipo de percepción? Nosotros existimos en un tipo de estado muy único actualmente. No ha habido nunca algo así. El proceso de la última generación comienza a tomar forma. Y nosotros somos aquellos con los que el Creador está haciendo todo este camino, guiándonos, acompañándonos, como en el exilio, el éxodo de Egipto. Entonces debemos intentar ser más sensitivos y seguir al Creador significa estar en cada paso más conectados entre nosotros, como un hombre con un solo corazón, más y más. Holanda 1. Hola, Rab. Buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre fe parcial y fe completa? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy en fe parcial y qué estoy haciendo cuando estoy en fe completa, fe llena? No entiendo la diferencia. ¿Lo puedes explicar, por favor? Bueno, digamos, hoy tú estás listo para levantarte en la mañana, estás listo para hacer todo, pero tienes algún tiempo para ti mismo en el que tienes que hacer cosas y luego tú allí te separas de pensar en el Creador y la meta de la creación. Y eso es llamado fe parcial, que el Creador no está haciendo todo y gobernando todo. Y tú, con el fin de conectarte con Él,
Debes determinar en todos tus momentos en la vida que tú estás conectado con Él. Esto es fe parcial, y fe completa es que tú no tienes un momento en la vida en la que no estás bajo su dominio, bajo su gobierno, y tú quieres este dominio. Y tú te conectas con esto, con alma y corazón. Buenos días, Rav. No puedo disfrutar la conexión con los grupos porque no lo puedo sentir. ¿Qué es lo que debo disfrutar aquí? Si tú no estás conectado al grupo, no tienes nada con qué revelar al Creador. Punto. ¿Cómo conectarse? No sé. Tú necesitas abrir estas cosas, necesitas descubrirlas, necesitas intentar hacer a través de todo lo que el Creador te está dando. Debes conectarte con los amigos, porque solo en la conexión con ellos vas a desarrollar un sentido de la sensación del Creador. Buena suerte y éxito. Hebrew 10. Hola, Rab. Entonces puedo escribir el amigo de Chile, todo este estado y del Congreso, muchas cosas nuevas aparecen, las cuales traen algún placer. Disculpen, se escucha muy mal. ¿Y cómo lo podemos hacer para no tomarlo en beneficio propio, que sea solo para su beneficio? Repite la pregunta brevemente, por favor. ¿Cómo usar el placer que sentimos como combustible y no para sentirlo para nosotros mismos? Eso depende del nivel de fe que tú tienes y por qué estás trabajando, para qué estás trabajando. Todo depende de la preparación. Si tú tienes restricción, pantalla, luz reflejada, luego tú entonces conviertes tu deseo de recibir hacia la restricción, no recibes, y comienzas a utilizar tu pantalla porque quieres usar tu voluntad de recibir con el fin de otorgar. Y el nivel en que puedes utilizar tu voluntad de recibir con el fin de otorgar, entonces así tienes la luz reflejada. Y todo esto depende de la equivalencia con el Creador. Y la equivalencia con el Creador depende de la conexión con el grupo. No puede ser de otra manera, de la grandeza del grupo. Si el grupo es grande en tus ojos, el Creador igualmente debe ser grande también. De otra manera, no. El placer viene exactamente de eso, de esa grandeza, de todo el estado. Por el momento se te está dando esto, pero tú debes desarrollar la grandeza en ninguna actitud, hacia ninguna relación hacia el placer. Moscú 6. Если я даже связан с группой, не видя за этим Творца, это наслаждает его или нет? Rab, aún si estoy conectado con el grupo y no veo al Creador atrás, ¿y cómo puedo dar placer y contentamiento? El contento es algo muy abstracto. Tú puedes recibirlo, puedes sentirlo. Tú sabes, en muchas direcciones. Puede ser con el fin de recibir, con el fin de otorgar, puede ser mixto. Al comienzo realmente no puedes distinguirlo. Por eso te digo, si tú quieres saber dónde está el límite, la frontera entre la corporealidad y la espiritualidad, es solo en el grupo. Si tú quieres hacer bien a tu amigo y tu amigo es lo más preciado para ti, entonces sabe que de esta manera tú también te relacionas con el Creador. Esta es una gran barrera y no hay alternativa. Si queremos ingresar a la espiritualidad, debemos relacionarnos a la realidad de esta manera. Tel Aviv 1.
Tel Aviv 1. ¿Quién está allí? Tel Aviv 1. Esto quiere decir que es una prevención de disfrutar como una buena película o las otras necesidades. Estoy preguntando. Trata de clarificar la pregunta. Respondiste al amigo de Holanda de la fe completa o incompleta. ¿Qué es necesario? Si voy a ver una buena película, ¿esto es incorrecto? ¿Esto es parcial? ¿O corporeal? Cosas corpóreas de este tipo. No, esto no dice nada. ¿Dónde está la intención? Así es como mides las cosas. ¿A ti qué te importa si tus pies están yendo a algún lugar o no? ¿Quién está guiando tus pies? Pregúntate eso. Bueno, vamos a... A ver, veamos Petah Tikva 19. צביקה, לא רצית לשאול שום דבר? איך יכול להיות? Tzvika, dice Rab. ¿Quieres agregar algo? ¿Cómo puede ser? No. Bueno, muy bien. Llegamos a la corrección final. Bueno, creo que había una pregunta. PT34. Pregunta al amigo. Está escrito en el artículo que antes que una persona recibe su voluntad de otorgar del Creador, ¿qué significa tener fe por encima de la razón? Aprendimos acerca de esto y el día anterior de la fe encima de la razón. Trata de aprender y estar con la relación por encima. Está escrito que debemos creer por encima de la razón, y esto es antes de recibir el arrepentimiento. ¿Qué significa tener fe por encima de la razón? Fe es el sentir. PT 25. Hola, Rab. Pregunta con respecto a los pensamientos de recepción propia. ¿Cómo podemos identificar estos pensamientos? En el trabajo, en la decena, ¿qué son pensamientos de autorrecepción, de recepción propia? ¿Cómo podemos identificarlos? Hasta que cuando menos puedo sentirme en mis amigos y puedo sentir sus pensamientos y sus deseos, y soy como una máquina que los uso. Es el intelecto de sentir lo que quieren. Esto es considerado que estoy integrado en ellos. PT 23. Él escribe en el artículo algo que realmente nos muestra cómo nuestro trabajo se trata de alcanzar los pensamientos y deseos de todo el mundo. Dice que el mundo es como una balanza. Si nuestras acciones se elevan al Creador, Malhut se eleva y la recepción propia desciende. Es decir, que el aspecto de Israel en la persona gobierna sobre ellos y sus pensamientos, sobre los pensamientos y deseos de las naciones del mundo. Esto es impresionante. La pregunta es, ¿qué significa que nosotros trabajamos de una manera en la que esto se eleve al Creador? Yo soy un egoísta, yo siempre pienso en mi beneficio propio. No debes estar pensando en ti, tienes que estar integrado en tu grupo. Y así, tu grupo van a ser unos pioneros. Estamos liderando toda la realidad. Cada grupo te está jalando, te está conectando con esta tendencia de Arbut. En corto, tiene que hacerse. Es posible, trata de sentirlo. El Creador está
está caminando delante de ti y trata de jalarte hacia adelante. Y por eso el Creador te está encaminando. Javier, pregunta de Javier. Buen día, Rab. ¿Se puede decir que la fe parcial es Hefetz Hesed, disfrutar en la misericordia, otorgar con el fin de otorgar, y la fe completa es recibir con el fin de otorgar? El deseo de recibir, sí. Estás en lo correcto. ¿Qué más tenemos aquí? Adelante. Podemos decir que del mismo modo en que necesitamos dirigir todo hacia el Creador, a nadie más que Él, no hay nadie más que Él, también debemos tener la grandeza del grupo. La grandeza del grupo, la grandeza de la escena, tiene que ser ante mí todo el tiempo. De otra manera no avanzo. No puedo entrar a la espiritualidad. Es la entrada. La resistencia a la espiritualidad es en el nivel de mi decena. Y en el Bnei Banu global ante mis ojos. Mira lo que está pasando ahora. Cómo el Creador está dándole más importancia a la decena, al grupo, y nos da la habilidad de entender cómo estamos, qué está pasando en el mundo, qué sustancias masivas. Esto es histórico. Y solamente nuestro grupo entiende y siente lo que está pasando y puede avanzar y entender más y más. ¿Dónde ves eso? Enséñame. ¿Qué otro grupo religioso, secular, no importa, qué puede entender? ¿Quién puede entender qué es lo que está pasando dentro de este virus e ir delante? Por eso tienes que orar por ello. Estamos apegados a esto y por eso tenemos que hacerlo, porque tenemos el privilegio de venir, de ser parte de ese progreso. Ser parte de eso, pero nos está obligando. Latín 7. Javier. Esta pregunta la trabajamos en conjunto con la decena. Y la pregunta es, ¿entendemos que trabajar en beneficio del Creador es lo mismo que en trabajar en beneficio por mis amigos? Pero ¿cómo puedo saber si realmente le estoy trayendo beneficio a mis amigos? Pregúntales, hablen entre ustedes. Que unirse con los amigos, tienen que estar unidos y hablar entre ustedes. Yo pienso que sí, entre más se pueden sentirse tú y tus amigos ahí, entonces sí. Tú estás avanzando, o ustedes están avanzando. Gracias, querido Rab. ¿Es posible decir que el comienzo de la escalera del que leímos en el artículo es esto, la decena, y termina en el Creador? Y si es así, ¿cómo hacemos nosotros para dirigir esta escalera correctamente, desde la decena hasta el Creador?
Muy bonita pregunta, Vlad. Cada ascenso o grado de la escalera es cuando el Creador se viste en la decena, lo sientes, está morando en ustedes, en su propio estado, en cada estado, y cambia, y viene, hay confusiones y desaparece, y encuentras otro grado encima y quieres conectarte sobre todos los disturbios, y luego vuelves otra vez a buscar la fuerza de otorgamiento, y es como tú te elevas al siguiente grado, como encuentras soporte. Что вот мы ощущаем сейчас вот следующий этап этой силы, которая нас объединяет, это будет следующая ступень? Es decir, que tenemos de alguna manera que entender entre nosotros que lo que estamos sintiendo ahora es el próximo estadio de la fuerza que nos conecta. ¿Ese es el próximo nivel? El Creador nos está conectando en todos y cada uno de los grados. Bulgaria 2. Скажите, пожалуйста, когда я в мысли, я хочу отдавать, но нет и в действии, что это, где я ошибаюсь? Por favor, díganos. En el pensamiento, yo quiero otorgar, pero en la acción no realmente no tengo una oportunidad. ¿Dónde es que me estoy equivocando? כל הזמן תחשוב שאתה רוצה לעשות את זה גם כן בפעולה. לאט לאט מחשבה מקרב אותך לפעולה. כמו שכתוב, הכל במחשבה יתבררו. Todo el acercamiento te va a traer más cerca en acción y va a clarificar tus pensamientos. שלום רב. במאמר הוזכרו המאזניים שאנחנו צריכים להטות. Hola, Rab. El artículo mencionaba la balanza, pero ¿cómo puede uno balancear en oposición a la pesadez de la ruptura? No puedo entender, no puedo describirlo, la forma. Bueno, existe toda la voluntad de recibir que debe ser balanceada con nuestra fe. Y aquí habla sobre la balanza, que puede inclinarse hacia el buen lado o hacia el mal lado, hacia el lado malo. ¿Cómo podemos balancear los dos lados de la balanza? No. Es ciertamente una confusión en tu descripción. Olvídate de esas balanzas, de esos pesos. Tenemos una escalera, es mejor. PT 24. PT 24. PT 24. Tal vez no tiene una pregunta. Latinoamérica 2. Saludos, Rab y Cleo. La pregunta es, Rab, para poder ascender, de acuerdo a lo que usted le dijo a los amigos en la escalera, durante este Pesach, ¿solamente podemos hacerlo a través de la escena y el grupo? תשובה, בלבד. Eso es así, solamente. Está bien, amigos. Niv, vamos a escuchar una canción y algo. Sí. Vamos a hacer una canción y luego tenemos extractos selectos sobre la separación como un llamado para acercarnos. יש קול שמתעורר מבפנים, מבקש את הטעם שבחיים. הייסורים והמכאובים, כל שנות החיים למי אנו מהנים. ואם נקשיב לכל הקריאה, לא נסחף בהבלי הבריאה. נגיע לפתרון החידה, על כל הפשעים תכסה אהבה. מהשרה עולה תפילה והלב האחד
אור הבוקר בזמן התפילה, זמן של חיבור, זמן של בחירה, כמו שיר שעולה ונשמע, הולך ונגלה מתוך הדממה. החברים עומדים בליבי, רואים את כל מה שבנשמתי, ואין מרחק בינם לביני, אין עוד מציאות, הם כל עולמי. מהשרה עולה תפילה, והלב האחד מתמלא הודיה. מהשרה עולה תפילה, והלב האחד מתמלא הודיה. מהשרה עולה תפילה, והלב האחד מתמלא הודיה.